Bueno, Ezequiel, ¿qué tal? ¿Estás ahí? Cuéntame. Bueno, estoy viendo cómo se va incorporando la gente. La verdad es que es un gusto que un sábado a estas horas haya gente, pues bueno, interesada en saber un poquito más de la mediación, de las diferentes investigaciones, de las diferentes propuestas que se están haciendo. Y me gustaría, pues bueno, saludar, así mientras que nos vamos incorporando todos, pues bueno, a toda la gente, sobre todo voy a ser un poco, pues a la gente de vasca, a la gente española, que a las 11 de la noche están sentados frente a un ordenador para compartir conmigo este ratito, ¿no? Quiero saludar también a mi gente ecuatoriana. Estoy deseando volver para allá y empezar a trabajar de nuevo en la fundación, en Ibarra, en esa preciosa provincia de Imbabura. Quiero saludar también a mis amigos mexicanos que, bueno, pues están ahí de manera incondicional, que me han invitado a este evento. Luego les presentaré más detenidamente. Y bueno, pues al resto de los compañeros y compañeras latinoamericanos y bueno, pues que nos van a acompañar, ¿no? Me gustaría luego que tuviéramos un ratito de preguntas porque está planteado, yo les voy a hacer un resumen un poco de lo que he estado investigando y de por qué veo así las cosas, y sí me gustaría de alguna manera, bueno, pues a Juan le voy a decir que baje un poco el volumen porque se le escucha desde aquí y bueno, pues sí quería que probablemente me hagáis preguntas, me cuestionéis cosas porque me parece importante que podamos discutir todo esto, ¿no? Esto no es una cuestión de 10, de 20 que parece que tienen el resultado para, o las directrices importantes para dirigir esto de la mediación, sino que es bueno el trabajo de todos, ¿no? De todos, de muchos compañeros que están constantemente trabajando al pie del cañón y bueno, pues que me están apoyando además. Bueno, estamos ya en hora, voy a ser fiel a la puntualidad española en este caso y en primer lugar voy a presentarme. Mi nombre es Nerea Laucirica, soy de Bilbao, País Vasco y bueno, pues resido habitualmente en Ecuador. Un segundito, un momento. Juan, ¿puedes bajar tu volumen, por favor? Porque se te oye desde aquí. Vale. Bien. Como os decía, soy Nerea Lucerica, soy de Bilbao, País Vasco, norte de España, y bueno, pues resido habitualmente en Ecuador. Mi experiencia como mediadora, bueno, soy abogada de origen, mi formación es jurídica, he ejercido en varios despachos aquí en Bilbao. Ahora mismo no me dedico al ejercicio directo de la abogacía, pero sí es verdad que me sirve bueno, pues de base importante para desarrollar todo mi trabajo en mediación. Yo empecé con mediación en el año más o menos 2000 en un programa de mediación familiar del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Ahí realizamos de las primeras experiencias que hubo en mediación familiar extrajudicial y la verdad es que nos enseñó bastante a ir
descubriendo y conformando un modelo de trabajo, ¿no? Porque en aquella época todavía no existían leyes en España sobre mediación, solamente teníamos directivas europeas y bueno, pues no nos quedaba otra que ir aprendiendo un poco de todos los modelos que se venían desarrollando en diferentes lugares. Entonces eso nos permitió ser más imaginativos y ir de alguna manera conformando nuestro propio modelo, ¿no? Posteriormente, en el 2007, comencé a trabajar en mediación penal, que yo pensaba así de inicio que iba a ser algo sencillo, entre comillas, y resulta que me di cuenta de que no tiene nada que ver, ¿no?, con la mediación familiar en principio, ¿no?, y que había que aprender muchas más cosas. Y bueno, pues estuvimos desarrollando los pioneros servicios de mediación penal en Euskadi, y bueno, pues hasta el 2011, en el que ya como presidenta de la Fundación Adosten, pues y con el equipo de trabajo empezamos a desarrollar la mediación intrajudicial en el País Vasco. Llevábamos dos materias diferentes, una era mediación penal y otra mediación familiar intrajudicial. Ahí estuve más o menos hasta el 2015, en el que, bueno, pues di por finalizado un poco mi trayectoria pues directa con la gente, y empecé a trabajar en un informe del Ararteko que de alguna manera pretendía resumir las experiencias de la mediación en Euskadi, y bueno, pues que se publicó en 2019, recientemente. Pues con muchas conclusiones, ¿no? Aprendí mucho en este camino. Fue un poquito largo, la verdad, pero aprendí bastante. Paralelamente a eso, comencé mi doctorado, que si Dios quiere, pues bueno, finalizaré este mes de septiembre con el depósito de mi tesis, de la que os voy a hablar también un poquito a lo largo de esta exposición, ¿de acuerdo? Y, como os digo, actualmente soy presidenta de la Fundación Guanmi Ametsak Sueños de Mujer, que se ubica en Ibarra, Imbabura, Ecuador, donde estamos desarrollando algunos proyectos sobre cultura de paz, y tenemos un convenio, bueno, ahora es un memorando de entendimiento, que esperemos sea un convenio próximamente, con el Consejo de la Judicatura para desarrollar proyectos pioneros respecto de coparentalidad, de planes de coparentalidad, de puntos de encuentro familiares, de acompañamiento a mujeres en situación pues de vulnerabilidad y que quieren tomar la decisión de cesar en su convivencia y tienen hijos pequeños. Y bueno, pues estamos en ese camino. La verdad es que estamos muy ilusionados y estáis todos invitados a conocer nuestro proyecto. Bueno, ya os hablaré más adelante también de él. En la fase de agradecimientos quiero agradecer especialmente a Ezequiel Ramírez, como director general de Juristas LATAM, pues su invitación, ¿no? Ha sido un placer ir trabajando estos días con él para ir, bueno, pues conformando este espacio, ¿no? Igualmente quiero saludar a Rubén Pacheco Inclán, rector de la Facultad Interamericana de Litigación, Universidad Barra Americana de Abogados, y a la magíster Adriana Arroyo Cuevas, directora general de esta institución. Como no, también quiero saludar a mi amigo y compañero, el abogado Arturo Farelas, pues porque sin él hoy esta charla pues no hubiera sido posible. Bueno, vamos a comenzar. Yo quiero partir de la mediación penal para irme centrando en la mediación familiar, ¿de acuerdo? Entiendo la mediación penal como un proceso de encuentro y diálogo y que de alguna manera puede ser alternativo a la justicia tradicional, y también puede ser complementario. ¿Por qué digo esto y por qué quiero dejarlo un poco plasmado? Porque a veces nos confundimos, ¿no? Cuando hablamos de mediación penal pensamos que siempre es el término conciliación, que quizá es el conocido, ¿no? Es decir, que los acuerdos que se alcanzan pueden sustituir a la pena que está en el código, es decir, el principio de oportunidad. Pero no siempre es así, ni en España ni en Ecuador, que son las dos normativas que yo más conozco, ¿no? Hay otras ocasiones en las que, cuando no es así y el principio de legalidad prima, lo que pasa es que el proceso de mediación penal es complementario, paralelo
al proceso judicial, a la pena, ¿no? Y bueno, va a haber una sanción y va a haber una aplicación o una utilización del acuerdo alcanzado que puede suponer una atenuación de la pena, puede suponer una sustitución de la condena, una suspensión, etc. Entonces tenemos que partir de esa premisa quizá, ¿no? La mediación penal, junto con otras herramientas, es parte de la justicia restaurativa. Esas otras herramientas son las conferencias familiares, los círculos de paz, las conferencias comunitarias, los círculos de apoyo, etc., ¿no? Justicia restaurativa entendemos que es un proceso donde una víctima y un victimario, o varios víctimas y victimarios, o otras personas y miembros de la comunidad afectados por un delito participan activamente juntos en la resolución de las cuestiones derivadas del mismo, con la ayuda de una persona facilitadora. Eso es lo que dice la ONU en 2006, ¿no? Si partimos de todo esto, yo quisiera contar, por ejemplo, un caso que pudiera llegar a mediación penal, donde dos vecinos tienen un conflicto pues, por ruidos, ¿no? Y llega un momento en el que la situación pues para uno está siendo muy complicada. Imaginaros el de abajo, que está constantemente escuchando ruidos del de arriba, incluso pues bueno, eso le está afectando a su salud, no duerme por las noches, pues porque los ruidos son a altas horas, eso le está generando pues ansiedad, está yendo al médico, se está medicando, está en una situación complicada y un día se encuentra con su vecino de arriba y pues bueno, tiene una discusión y bueno, pues el vecino de abajo pues pega al vecino de arriba, ¿no? Y le provoca pues una lesión, vamos a suponer. Este tema, si va a un proceso penal, se gestionaría como un delito de lesiones, por ejemplo, ¿no? Dependiendo de la gravedad de la lesión, en el que el vecino de abajo es el victimario y el vecino de arriba es la víctima. ¿Qué pasa? Que cuando esas dos personas llegan al proceso de mediación penal, probablemente ambas dos se sientan como víctimas y de alguna manera reclamen una reparación del daño o que el proceso les resuelva de alguna manera su problema, ¿no? Todo esto tiene que ver un poco con cómo incorporamos la mediación familiar en esto de la justicia restaurativa, porque en los casos de mediación familiar las personas también vienen y se sienten víctimas de una situación que han vivido en su relación de pareja, en su relación familiar, y a la vez son victimarios o responsables de esa situación que también está pasando. Entonces hay ese contraste, ¿no? Yo cuando hablamos de justicia restaurativa y cuando vamos a hablar un poco del modelo que yo quiero presentar, que es el modelo Lauburu, que lo he llamado así porque Lauburu significa 4 cabezas aquí en euskera, en el País Vasco, y yo lo identifico en 4 espacios diferenciados. Bueno, no me voy a meter ahora con el modelo, ¿no? Pero este modelo se está refiriendo a una mediación directa entre una persona perjudicada y una persona de alguna manera denunciada, que sería la forma de mediación penal a la que nos estaríamos refiriendo. Esto se adaptaría a la mediación familiar, como les he dicho, porque es una mediación directa, es decir, hay dos partes enfrentadas, marido y mujer, mujer y mujer, marido y marido, me da igual, como sean las partes, ambas con cierto grado de responsabilidad en la consecuencia, en el problema que están trayendo, a la vez dañadas y perjudicadas por toda esta situación vivida y que necesitan de alguna manera organizar sus relaciones a futuro en lo relativo al cuidado de sus descendientes dependientes, ¿de acuerdo? Ese sería un poco el enfoque. La eficacia en la mediación es valorada por diferentes autores desde distintos contextos teóricos en relación con los posibles resultados que serían. Por ejemplo, si vamos con Madguluk-Kuzi, es alcanzar un acuerdo donde la percepción de las partes necesita
necesitan sentirse satisfechos con ese acuerdo alcanzado. Si hablamos de Busch-Folger, lo que se busca es transformar las relaciones entre las partes, ¿vale? Para que se puedan mantener y mejorarse. Si hablamos de Sarakov, estaríamos hablando de reducir el nivel de conflicto y contribuir a reformular adecuadamente el conflicto. Es decir, dependiendo de la escuela, del modelo de mediación que enfoquemos, estamos viendo que el objetivo es diferente. Nosotros con todo eso, como les he dicho antes, fuimos construyendo un modelo que pretendía de alguna manera poner el foco no solamente en el acuerdo, sino en todo el proceso, en la transformación de las relaciones, en la mejora, en el planteamiento de los acuerdos a futuro, etcétera, ¿no? Ese es un poco la base de todo el modelo de mediación que se presenta. Bueno, en España tenemos diferentes normativas. Tenemos resoluciones y directivas europeas que nos afectan, tenemos la ley estatal de mediación civil y mercantil, y luego en el ámbito de la mediación familiar tenemos un montón de leyes, bueno, tantas como comunidades hay autónomas, que regulan la mediación familiar. ¿De acuerdo? Pero todas ellas, y este es yo creo que el mayor problema que se presenta tanto en la legislación, la normativa española como en la ecuatoriana, es que se le ha dado un enfoque desde la óptica de la justicia, donde todos los problemas que tenía la justicia, pues la lentitud, los elevados costos, que no era igualitaria para todo el mundo, etcétera, han hecho que busquemos un sistema de mediación que responda a esos conflictos, ¿no? Esa es la óptica de la justicia. Sin embargo, cuando yo pienso en mediación familiar, pienso en un nuevo paradigma de justicia donde estoy viendo beneficios diferentes, que es que la mediación es mejora de la comunicación, es más respetuosa, permite la participación de las partes, empodera a las partes en sus necesidades y sus intereses, de alguna manera es legitimadora de la posición del otro, es reparadora, provoca también acuerdos que sean equilibrados, completos, posibles de cumplir, es decir, que sean viables, y permite además que no se den reincidencias o que las personas aprendan cómo resolver a futuro un conflicto que les pudiera surgir, ¿no? Por eso a veces no es necesaria tanta garantía en la ejecución, porque realmente el acuerdo se siente como propio y es además propuesto por las partes después de una reflexión profunda, con lo cual se cumple sin necesidad de tantas garantías o de que se haga ejecutivo el acuerdo de mediación, ¿no? Por lo tanto, hemos construido una mediación normativamente, digo, en la que, si ponemos un símil, teníamos unas gafas muy bonitas con unas lentes, una óptica, y hemos dicho, venga, vamos a cambiar esa visión, y nos hemos cambiado la carcasa, lo que es la gafa, pero hemos vuelto a poner la misma lente, con lo cual estamos viendo distorsionado la mediación, la utilidad de la mediación, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que cambiarnos las gafas de manera completa, ¿vale? Para poder ver la mediación tal y como es. Yo reflexioné sobre cómo podría ser la satisfacción de la mediación, es decir, cómo podríamos conseguir una verdadera y completa satisfacción. Y se me ocurrió un término que es la tridimensionalidad, el enfoque tridimensional, ¿de acuerdo? Esto hace que, bueno, de alguna manera sea satisfactorio, completo, transformador, y incorpora 3 dimensiones, ¿vale? Para que un proceso de mediación sea realmente satisfactorio, tiene que haber un primer enfoque, se tiene que trabajar hacia un primer enfoque, que es la eficacia intrapersonal, es decir, aquella que la persona siente por el mero hecho de participar en el proceso de mediación, ¿vale? Independientemente de que se pudiera llegar a un acuerdo.
Esto tiene que ver con la eficacia sanadora, transformadora, pacificadora, reparadora que provoca, pues bueno, el comprenderse a uno mismo, el comprender al otro, el escuchar, el darse cuenta de que, bueno, que las cosas no eran quizá como las había percibido, etcétera, ¿no? Esto es regenerador, es reparador y, bueno, pues es una dimensión bastante cercana a la justicia restaurativa, ¿no? A los principios de justicia restaurativa. Por eso esa dimensión intrapersonal entiendo que debe darse. Podría no darse, pero no sería completa la satisfacción. Entonces tenemos ese primer enfoque, que es el intrapersonal, y iríamos a un segundo enfoque, ¿no? Que sería el interpersonal, es decir, que yo contigo, que tengo un problema, llegue a un acuerdo. Ese segundo enfoque tiene que ver con, bueno, pues todo el acuerdo que se alcanza, que sea un acuerdo completo, que sea un acuerdo viable, que sea un acuerdo que recoja, pues bueno, todos los aspectos que están en conflicto, trabajados desde los intereses y no tanto desde las posiciones jurídicas que se están pidiendo. Es decir, ¿por qué necesito yo esto? ¿Para qué necesito? Si trabajamos desde esa óptica, probablemente conseguiremos, pues bueno, agrandar el pastel, ¿no? Más o menos teorías de Harvard, ¿no? Un poco sobre la mediación y el acuerdo, centradas en el acuerdo. La última de las eficacias o de las variables es la suprapersonal, es decir, tenemos la intrapersonal, la interpersonal con el otro y la suprapersonal, es decir, cómo este acuerdo afecta al sistema de justicia o cómo podemos incardinarlo en que sea un acuerdo que tenga efectos jurídicos, que yo lo pueda registrar, que me pueda servir, que en el caso de no cumplirse yo pueda pedir la ejecución, etc. Pero también además tiene efectos supra, es decir, más allá de lo que tú y yo tenemos, cuando también está afectando pues a las personas más cercanas, ¿no? Es decir, a la familia extensa, es decir, a los vecinos, es decir, a las amistades comunes, que a veces sin querer se ven afectadas pues, por nuestro conflicto, ¿no? Y dejan de ser amigos de uno o de otro. A todos nos ha pasado que tenemos unos amigos que se han separado y al final, sin querer, tienes que elegir un poco hacia dónde vas, ¿no? O con quién estás y bueno, si tienes la suerte además de que no te citen a juicio como testigo de algo, ¿no? Entonces, esa es la eficacia tridimensional que para mí es fundamental en la mediación familiar, en el trabajo que hace el mediador para llegar a un proceso que surta una satisfacción completa, ¿de acuerdo? De ahí podemos partir un poco hacia esas variables restaurativas de la mediación familiar. La verdad es que es difícil encontrar autores que hablen de la mediación familiar como relacionada con la justicia restaurativa, ¿no? Porque siempre ha sido vinculada al delito y al ámbito penal, ¿no? El modelo que nosotros presentamos, el modelo Lauguru, sí tiende a ser bueno, pues, restaurativo de alguna manera, ¿no? de las relaciones y yo creo que responde a esa tridimensionalidad. Pero bueno, por ejemplo, el Gobierno de Aragón, aquí en España, hace una guía en la que intenta ofrecer una serie de pautas a las familias y habla de reponer, reparar y reciclar sus relaciones y habla de mediación, con lo cual, bueno, ya empieza a haber algunas luces en este sentido, ¿no? No sé si hasta aquí, bueno, voy explicándome. Quizá en alguna cuestión, pues bueno, tengan alguna pregunta, luego tendremos esos ratitos para que nos cuenten cuáles son sus dudas, ¿no? Bueno, la justicia restaurativa, al igual que los procesos de mediación familiar, presenta algunas ventajas. Y yo he cogido las ventajas que nosotros propugnábamos de la justicia restaurativa y las he intentado adaptar al proceso de mediación familiar, entendido desde este modelo Lauguru, de este modelo que pretende la satisfacción tridimensional del proceso, ¿no? Y esas ventajas son las siguientes. Permite un mayor protagonismo de las partes en la resolución del conflicto. Lo hace más comprensivo para las partes, en un lenguaje mucho más llano, en un lenguaje que comprendemos.
favorece una mayor comunicación y una adecuada comunicación, más respetuosa, y introduce aspectos subjetivos que se diluyen en el procedimiento formal en un proceso tradicional. Otra segunda ventaja es que consigue una mayor profundidad de las soluciones, ¿de acuerdo? Y de alguna manera eso viene acompañado de esa responsabilización. Realmente yo creo que es el secreto de todo esto, es decir, cuando yo me responsabilizo de las soluciones que estoy dando, pues, y las siento como mías, las voy a cumplir, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es importante. Y además sin llegar a culpabilizaciones. Bueno, luego veremos, ¿no?, cómo estaba enfocado el sistema culpabilizador o de las causales en España, y en otros países sigue existiendo así, ¿no? Otra de las ventajas que existe es que aporta mayor calidad a la administración de justicia, porque es un sistema complementario a la justicia tradicional que está orientado a las necesidades de la ciudadanía y que permite adicionalmente disminuir la carga de trabajo de los juzgados y tribunales, y todo esto mejora, sin duda alguna, el trabajo de todos los operadores jurídicos implicados, ¿no? Además, como está dentro de la Administración de Justicia, de alguna manera pues ofrece garantías, ¿no? Garantías respecto de los derechos de las partes y también del interés público inherente a ellas, ¿no? Bueno, también, como última característica o ventaja, tiene objetivos entre los que se encuentra la prevención de futuros conflictos, ¿de acuerdo? Cuando hemos entendido, cuando hemos comprendido al otro, da igual en qué tipo de delito, en este caso, si estamos hablando de una relación familiar, si tenemos un problema futuro parecido, similar, habremos aprendido herramientas y técnicas de comunicación que nos sirvan para gestionarlo de una manera adecuada. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues tenemos una serie de ventajas que son propias de la justicia restaurativa que podemos aplicar a la mediación penal. Cuando se habla de justicia restaurativa, se habla de las 3 R's, ¿no? Y yo voy a hablar de las 3 R's en mediación familiar para ver si también conseguimos encontrar ese nexo de unión. La primera es la reparación de las víctimas, eso es en justicia restaurativa. Y en este caso, como hemos dicho, las partes se sienten víctimas, ambas dos, de ese conflicto familiar que han tenido, ¿no? De esa situación que a veces habrá sido mucho más enfrentada, incluso violenta en algunas ocasiones, por supuesto difícil y dura, y bueno, todo eso es parte de esa reparación que de alguna manera necesitamos, porque nuestro objetivo no es reparar las relaciones solamente, porque si no iríamos a un terapeuta. Lo que necesitamos es repararlas para poder empezar a trabajar mirando al futuro, es decir, cómo nos vamos a organizar a futuro, porque seguimos teniendo unos hijos en común, la familia sigue existiendo, con lo cual necesitamos que no haya árboles delante que no nos dejen ver el bosque que hay detrás, ¿no? Entonces, bueno, la reparación es una de las 3 R's que podemos utilizar. La siguiente es la responsabilización del victimario, ¿no? Esa sería en justicia restaurativa. Y volvemos a lo mismo, si hablamos de mediación familiar, estamos hablando de la responsabilización sobre las decisiones. ¿Por qué una pareja que ha sido capaz de tomar decisiones, de organizarse durante muchísimo tiempo, cuando llega el conflicto no es capaz de hacerlo, no es capaz de mirar más allá? Pues esa es la responsabilización que tenemos que buscar, es decir, vamos a trabajar con ellos, vamos a hacerles que se pongan que sigan sintiendo esa corresponsabilidad en las relaciones de parentalidad, que sigan sintiendo que tienen que responsabilizarse de sus hijos y que la familia va a seguir existiendo y que ambos son necesarios para que sus hijos estén bien y se desarrollen adecuadamente, ¿no? Tanto económicamente como personalmente. La última de las variables de las 3 R's de la justicia restaurativa es la reintegración a la comunidad. Y esta yo la identifico con la eficacia suprapersonal. ¿Por qué? Porque de alguna manera a veces ha sido estigmatizador y sigue siéndolo, ¿no? En ocasiones. Bueno, en mi caso también a nivel personal lo fue, ¿no? En mi familia, mi padre, tal, la tradición, todo lo que tiene que ver con que te vas a divorciar, ¿no?
pues estás como rompiendo un poco lo que tendría que haber sido, ¿no? Y eso es estigmatizador. eh, y lo que tiene que verse es, bueno, pues si ya hemos tomado una decisión, si ya se ha acabado el amor, si realmente la relación no está funcionando y hemos intentado todo y no podemos avanzar a que eso mejore, tenemos que tomar una actitud responsable y decidir, bueno, pues cómo nos vamos a organizar. Y de alguna manera todo eso va a afectar también a la reintegración en la comunidad, es decir, a nuestras familias extensas, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros amigos, etcétera, ¿no? De alguna manera permite una pacificación social de la pareja que sigue estando en la comunidad donde estaba, ¿no? Sin que haya pues esos drásticos cambios en los que una de las personas tiene que salir de todo su círculo, pues porque bueno, se ha divorciado y ya parece que la vida que tenía no la puede seguir llevando adelante, ¿no? Por eso yo entiendo que las 3 R son fundamentales y son también relevantes en materia de mediación familiar. Siguiente punto que vamos a hablar es que pasamos de la culpabilización a la restauración y responsabilización. España anteriormente tenía para divorciarse y separarse, y creo que sigue existiendo en países, bueno, pues esas causales para poder iniciar el trámite, ¿no? Es decir, tenías que decir que el otro había hecho algo que iba en contra de las obligaciones y deberes de la familia, etcétera, para poder separarte o divorciarte. Entonces se veía como una pena, ¿no? El divorcio frente a algo que habías hecho, ¿no? Y eso yo creo que de alguna manera obligaba a las partes en estos procesos tradicionales que están preparados para que si yo gano tú pierdes, tuvieran que decir todo lo malo que hacía el otro y resaltar todas sus actitudes buenas respecto de los hijos, ¿no? Si yo quiero la guarda y custodia, pues tú tienes que ser un mal padre, porque si no, no me la van a dar a mí, ¿no? Entonces, todo el proceso se centraba en esa culpa de la otra persona para, de alguna manera, conseguir obtener, bueno, pues las peticiones de la demanda, ¿no? Lo cierto es que cuando el amor se acaba, pues poco hay que hacer ya, ¿no? Salvo organizarse de manera sana, inteligente, para poder seguir ejerciendo nuestro papel de padres y madres, ¿no? Bueno, el siguiente punto. Si vemos la mediación familiar como reparadora y reestructuradora de las relaciones familiares, tenemos que preguntarnos algunas cosas, ¿no? Si nos ponemos las gafas de la mediación con las lentes adecuadas, tenemos que empezar a cuestionarnos esas pequeñas cosas que les he comentado. ¿Por qué estas personas que antes se organizaban y se relacionaban adecuadamente y encontraban soluciones a sus conflictos y tomaban decisiones, ahora no pueden hacerlo? Esa parte se trabajará quizá en la primera cabeza, hablando del modelo Laubur, la primera cabeza del proceso de mediación, es decir, cómo hablamos o cómo vamos a seguir ejerciendo nuestro rol de padre y madre, que no se reparte, es decir, que seguimos teniendo que hacerlo de manera compartida, la patria potestad, ¿no? Entonces, en esa trabajo respecto de la patria potestad y de la regulación del ejercicio de la patria potestad en el futuro, tenemos que hablar un poquito de cómo nos sentimos, ¿no? Tenemos que hacer esa parte más dirigida a la intrapersonal, a la satisfacción intrapersonal. Es decir, tendremos que empoderar a las partes, tendremos que legitimar a una frente a la otra, tendremos que permitir espacios de aireación, tendremos que permitir un diálogo que ponga encima de la mesa información que antes no se tenía. Tenemos que reformular en positivo cosas que se están diciendo, pues porque estamos todavía dañados por ese dolor que estamos sintiendo.
Entonces, todo eso lo tenemos que trabajar principalmente en esa parte primera, ¿no? Que tiene que ver con la patria potestad, porque al final, en ese momento nos une un interés común, que es que queremos seguir, bueno, principalmente queremos que nuestros hijos estén bien, ¿no? Y seguimos siendo padre y madre, con lo cual tenemos que pensar de manera conjunta para que ellos estén bien. Entonces, esa sería la primera parte. Bien. La segunda pregunta que nos tendríamos que hacer es qué debe hacerse para reparar el daño que se han hecho las partes en toda esta última parte de la relación, ¿no? Y ahí tendremos que ir, bueno, pues hablando un poquito, no insisto para hacer una terapia, pero sí hablando un poquito de cómo nos hemos sentido, de qué percepciones hemos tenido, de si necesitamos algún tipo de cuestión puntual para sentirnos mejor en esa mediación que se va a seguir haciendo, ¿no? Y que ya va a estar luego centrada en el futuro. Entonces, bueno, pues tenemos que dejar un espacio para que las personas puedan expresarse, puedan verbalizar sus sentimientos, sus emociones y de alguna manera, bueno, pues gestionarlas para que, no quizá tanto para resolverlas del todo, sino para que nos permitan empezar a trabajar en lo importante, ¿no? que es en cómo nos vamos a organizar a futuro en nuestras relaciones. ¿Vale? La tercera pregunta que nos vamos a hacer es quiénes son responsables de encontrar la solución a esta crisis familiar. Indudablemente son los progenitores. Hay algunas corrientes que dicen que los chicos, los hijos, podrían tomar parte en el proceso de mediación. Bueno, en mi experiencia, siempre hemos procurado que sean los progenitores los que asuman esa responsabilidad, ¿no? Y los hijos solamente han venido en momentos concretos cuando los padre y madre se han puesto de acuerdo en determinadas cuestiones, por ejemplo, en cómo van a educar a sus hijos respecto de horarios, orden en casa, etc. Y cuando eso choca un poco con los hijos, pues bueno, les hemos invitado a los hijos para que padre y madre puedan hablar con ellos de ese tema y explicarles qué decisiones han tomado, cómo les van a afectar a ellos y de alguna manera dejar un espacio para que ellos puedan también proponer un poquito algunas cuestiones que completen ese acuerdo que están alcanzando. Entonces, por resumir un poquito, tampoco quiero ser muy extensa porque me parece que podemos encontrar algo más rico en las preguntas que puedan hacer ustedes. La idea principal de toda esta exposición y de las variables restaurativas de los procesos de mediación familiar tiene que ver con estas 3 R's, ¿no? y con la posibilidad que tenemos en un proceso de mediación familiar de hacer algo más que llegar a un acuerdo, pues que quizá pues con una negociación asistida se podría hacer o en otro tipo de modelo de resolución de conflictos, ¿no? Tenemos que ver cuál es la esencia, la verdadera esencia de la mediación para poder aportarles a las familias un plus mayor a lo que es simplemente el acuerdo, ¿no? Y que de alguna manera les permita continuar su vida pues con unas soluciones que les permitan organizarse. Todo esto, y ahí me gustaría contar también con su apoyo, todo esto tiene que ver un poco con la calidad de la mediación, que es una de las últimas partes de mi tesis doctoral, ¿no? Y de qué factores influyen en la calidad de la mediación. Para mí uno de los fundamentales es cómo los mediadores desarrollamos nuestra praxis, ¿no? Es decir, si tenemos la formación adecuada, especializada, si de alguna manera hacemos un proceso de reflexión o autoevaluación del trabajo que estamos haciendo, si hemos aplicado las técnicas
qué hemos aprendido, si en algún momento hemos influido en los mediados y eso no tendríamos que haber hecho. Es decir, si hemos tomado todas las precauciones para hacer un trabajo adecuado. Yo en este sentido he preparado una batería de preguntas que se tienen que hacer los mediadores como una autoevaluación y que creo que es interesante que aquellos que quieran compartir estas preguntas conmigo pues puedan comunicarse a través del Facebook para que yo les envíe una especie de cuestionario donde me pueden ayudar a seleccionar aquellas que creen que son importantes. Me sorprendió mucho, pues un poco que este sistema se estaba aplicando en Chile y que tenían un trabajo muy bien realizado, o por lo menos muy bien planteado, respecto de supervisar, no de control, sino de una manera de aporte, ¿no? Es decir, cómo te complemento para que realmente puedas desarrollar un trabajo adecuado, pues tienen todo un sistema organizado de supervisión de la calidad de los mediadores, ¿no? Entonces me parece que es importante que empecemos, especialmente en el ámbito familiar, a hacernos ese tipo de preguntas al finalizar un proceso. ¿Por qué? Porque realmente, para las personas que vienen a un proceso de mediación familiar, se están jugando su vida, están decidiendo cómo van a vivir en el futuro, ¿no? Y nuestro papel es muy, muy importante para ayudarles en ese camino, ¿no? Y si además conseguimos este efecto intrapersonal, es decir, que se sientan bien, que sientan, pues se sientan escuchadas, que sientan que la otra parte les ha escuchado, que le han entendido, pueden estar o no de acuerdo con sus planteamientos, pero que le han entendido, que ha podido expresarse desde el respeto, que ha podido plantear alternativas, incluso ya pues se ha encontrado en la parte interpersonal acuerdos o propuestas que sean buenas para ambas partes, pues mejor que mejor. Y si además tienen la posibilidad de que ese acuerdo, bien sea con la misma firma del mediador, como pasa en Ecuador, pues ya sea ejecutoriado, o bien elevándolo aquí a protocolarización notarial o a aprobación judicial, pues que tenga también ese efecto de cosa juzgada, ¿no? Pues bueno, ya tenemos un proceso completo. Como último punto, quiero hablarles un poquito de esta experiencia que vamos a desarrollar en Ecuador y que tiene que ver con el memorando de entendimiento con el Consejo de la Judicatura. Bueno, yo creo que la Dirección Provincial de Imbabura ha sido muy valiente en apostar por este proyecto, y la Dirección General de Ecuador, del Consejo de la Judicatura, pues muy responsable también de alguna manera dar los argumentos o generar este memorando de entendimiento para que se pueda desarrollar de manera adecuada. Nosotros estamos proponiendo y vamos a empezar a hacer procesos de mediación. Ya ves, ya ahí me he equivocado. No es de mediación familiar. Vamos a empezar a hacer procesos de planes de coparentalidad. Es decir, vamos a trabajar lo que es el proceso entre las partes de diálogo, de propuesta de alternativas y de opciones y de acuerdos entre las partes, sin que eso suponga un acta de mediación, porque luego la decisión de las partes va a ser la de ir al juzgado directamente a hacer validar ese documento, o de ir a un centro de mediación para que surta un acta de mediación que lo respalde, etc. No nos fijamos tanto en el resultado final, sino en el proceso que hay intermedio. Para eso necesitamos no una reunión de 1 hora en la que estamos discutiendo una pensión de alimentos, básicamente, sino lo que vamos a hablar es un poco de esas 4 partes que son las importantes y que requieren no solamente una sesión, sino varias sesiones en el tiempo, en las que las personas vayan construyendo un acuerdo completo, ¿no? En la primera parte hablaremos, como les he dicho, de la patria potestad, es decir, de todo aquello que tenemos que seguir haciendo como padre y como madre, con las técnicas, herramientas, organización que eso implica. Y una vez que tengamos decidido esto, es decir, qué es lo importante para nosotros, ¿no?
podremos pasar a la segunda parte, que tiene que ver con, bueno, cómo nos repartimos los tiempos con nuestros hijos, cómo vamos a seguir relacionándonos con ellos, ¿no? No hablamos de visitas, obviamente, es un término que yo creo que ya está obsoleto, porque de visitas podría venir un tío, un primo, un amigo, pero no un padre, ¿no? Una madre. Entonces vamos a hablar de la organización de los tiempos y vamos a ver un poco cuál es la disponibilidad, cuál es bueno, pues las actividades que hacen los niños, los horarios de nuestros trabajos, y vamos a ir componiendo algo que antes ya habían hecho porque ya se estaban organizando. Ahora lo que vamos a hacer es recomponerlo para que pueda seguir sirviéndonos en la organización familiar. Vamos a pasar después a la tercera cabeza de este modelo Lauburu para hablar de la organización de los gastos, es decir, vamos a ver un poco qué gastos tenemos como familia, cuáles corresponden a nuestros hijos, y después vamos a ver qué capacidad económica tenemos para asumirlos, ambos dos, padre y madre, ¿de acuerdo? Y vamos de alguna manera a prorratear, a ver un poco, a hacer esa regla de 3 en cómo vamos nosotros a poder hacer frente a esos gastos, pudiendo seguir viviendo nosotros también, porque si yo dedico todos mis ingresos a pagar la pensión de mis hijos y no tengo dónde dormir, no tengo que comer, no tengo cómo llevarles a hacer una actividad, pues probablemente nuestros hijos no estén bien porque nosotros no estamos bien. Con lo cual tiene que ser, bueno, pues bueno, una visión un poco completa en ese sentido también. Como última cabeza, pues bueno, tiene que ver, no es tan directa con lo que afecta a nuestros hijos, pero tiene que ver con qué cosas tenemos, cómo nos las vamos a repartir, ¿de acuerdo? Porque al final, bueno, pues como tenemos que seguir viviendo, tenemos que tener de alguna manera claro con qué contamos para vivir, ¿no? Ese es un poco todo el planteamiento que yo les hago de la mediación familiar desde ese prisma restaurativo, desde ese nuevo paradigma de justicia que habla de la responsabilización, de la reconstrucción, de la reparación de las relaciones, no para volver a estar como pareja, sino para seguir ejerciendo nuestro papel de padre y madre, ¿no? Bueno, yo con esto en principio he terminado mi exposición, no sé si, espero que les haya servido. Me gustaría saber si hay alguna pregunta para, bueno, pues para poder continuar bueno, pues esta charla, ¿no? Bueno, antes quiero invitarles a la próxima conferencia que se realizará el 5 de septiembre a las 11 horas para la Ciudad de México y a la 1 del mediodía para Brasilia. Será la doctora Luisa Borges la que nos acompañe con la ponencia o la exposición La normativa internacional y el enfrentamiento del delito de blanqueo de capitales. Yo estaré presente para acompañarla también y bueno, pues no sé si podemos avanzar ahora con algún tipo de pregunta que quieran realizar. Juan. Sí. ¿Te pasan las preguntas? Sí. No. ¿Tienes, verdad? No, necesito que me traigas el teléfono. Perdón, es esto de la... A ver, ahí estoy. Gracias. Bueno, ahora sí, vamos a ver. Elsa Norma Delgado dice: buenas tardes, la pregunta es la siguiente. En España, ¿qué delitos permiten la mediación? Bueno, la mediación penal se realiza salvo en situaciones de violencia sobre la mujer en cualquier tipo de delito. Otra cuestión, como les he dicho al principio, es que
el resultado sirva para sustituir la pena establecida en el código por los acuerdos pactados, ¿de acuerdo? En ocasiones se puede sustituir porque la ley así lo permite, y en otras ocasiones lo que hace el haber hecho un proceso de mediación penal, de justicia restaurativa, es... ¿Me puedes hacer esto? Por favor. Es que se me va. Lo que hace es ser complementario a la pena, es decir, sirve para, por ejemplo, aplicar un atenuante por reparación del daño, ¿vale? O una sustitución o suspensión. Entonces, visto así, no necesita que se suspenda, o sea, que se sustituya la pena por el acuerdo, sino que simplemente podemos hacer un proceso de mediación mediación penal, siempre y cuando las partes estén dispuestas a hablar del hecho delictivo, de las consecuencias que les ha supuesto e intenten de alguna manera buscar una solución que les sea buena para ellos. Bien, Arturo Flores Aldaz dice: si la mediación abarca todos los puntos del conflicto según el enfoque tridimensional, ¿no es posible que se solucione al menos una parte del conflicto utilizando este método? Vamos a ver que la lea otra vez, perdón. Si la mediación abarca todos los puntos del conflicto, según este enfoque tridimensional, ¿no es posible que solucione al menos una parte del conflicto? Entiendo que lo que me pregunta es si el acuerdo puede ser parcial. Por supuesto que puede ser parcial. Podría ser parcial porque hay un efecto intrapersonal, pues porque hemos trabajado la parte de las emociones, de alguna manera hemos gestionado la relación y bueno, pues las fricciones que había, y al final solamente llegan a acuerdo, por ejemplo, en el ejercicio de la patria potestad, pero no llegan a acuerdo en la pensión de alimentos. Bueno, pues aquellas partes que no hayan llegado a acuerdos irán al juzgado a resolverlas, ¿no? Entonces se puede realizar. Obviamente no sería un efecto tridimensional, sería parcial, ¿no? Porque habría partes que no han conseguido llegar al acuerdo. Bien, Francesco Liekan. Bueno, ¿qué tan beneficioso ha resultado este tipo de solución de conflictos para la víctima o probable responsable? Bueno, si hablamos, no sé si me pregunta sobre la mediación penal o la familiar. Bueno, yo le puedo decir que los procesos de mediación penal que se desarrollan aquí en el País Vasco, por lo menos hasta que el tiempo que yo estuve, y creo que las estadísticas dicen que más o menos ahora sigue siendo igual, del 100% de asuntos que llegan, más o menos un 60% se inician. Es decir, se inicia el proceso de mediación. Y ahí hay un 80% en el que se llega a acuerdos, ¿vale? En el caso de la mediación familiar intrajudicial, que tenemos que tener en cuenta que es quizá de las mediaciones familiares más complicadas, pues porque las partes ya llegan en su momento más álgido, ¿no? Es decir, cuando ya han intentado soluciones entre ellos, cuando los abogados ya han intentado también proponer algún tipo de convenio regulador, etcétera, y bueno, eso no ha surtido efecto. Y encima se han argumentado las demandas y las contestaciones dirigidas a un proceso contradictorio, ¿no? En el que uno gana y otro pierde. Entonces, ese tipo de mediaciones familiares intrajudiciales, del 100% de asuntos que llegan, más o menos también un 60 así viene a entrar, un 65, y de ahí un 50% llega a acuerdos, con lo cual también es un porcentaje bastante alto, ¿no? A la hora de resolver conflictos familiares en situación de cese de la convivencia. Patricia Cova: ¿cómo sensibilizar a las personas en estos temas? Bueno, yo creo que hay una labor muy importante de la administración en este sentido, ¿no? A la hora de publicitar los servicios de mediación, la mediación privada, de alguna manera de ponerlo a la vista de todo el mundo, ¿no? Pero también es importante que las administraciones crean y lo apliquen a sus propios sistemas. Es decir, si yo como administración
funciono en ocasiones como una empresa, por ejemplo, y tengo trabajadores. Si hay un conflicto con mis funcionarios, tendría que aplicar sistemas de mediación para resolverlo. Si tengo un conflicto con un proveedor, el proveedor de papel de los juzgados, pues resulta que tendría que también aplicar la mediación como primera solución para resolverlo. Es decir, tienen que creérselo de verdad, ¿no? Y luego yo creo que esa última parte que les he contado, es decir, de alguna manera, sobre todo en los servicios públicos de mediación, ¿no? Supervisar la calidad de los mediadores, de alguna manera garantizar que el servicio que se va a prestar es de la mayor calidad posible, ¿no? Y esto requiere que los que somos mediadores hagamos una autocrítica de nuestro trabajo y la revisemos constantemente y sintamos que además tenemos que aprender día a día, ¿no? Y estar actualizados en todo lo que va surgiendo, ¿no? Entonces, yo creo que esto es un efecto, bueno, pues de estos expansivos, ¿no? Es decir, cuando las personas salen satisfechas de los servicios de mediación y lo comentan con su vecino, con su amigo, con su pareja, realmente eso se va extendiendo, pues bueno, es multiplicador, ¿no? Se va multiplicando, bueno, pues exponencialmente. ¿Qué más cosas se podrían hacer? Pues bueno, la normativa que ahora se está valorando en España es la de la obligación mitigada, ¿no? De acudir a mediación, es decir, que las personas tengan la obligación de acudir a una sesión informativa o de iniciar el proceso, aunque luego, bueno, pues obviamente por la propia naturaleza de la mediación, pues no tengan que continuar si no quieren, ¿no? Sería interesante, porque yo creo que hay muchísimas personas que no conocen la mediación. Quizá esta sesión informativa previa y obligatoria pues pueda ser interesante, ¿no? Pero obviamente tiene que ir de la mano con esa calidad de la mediación y de los mediadores que la ejercen. Bueno, Domingo Moreno pregunta cómo plantear la mediación en la intervención de un mediador en un conflicto para obtener un resultado de... ¿Cómo planear la mediación? Vale, ¿cómo planearla? Bueno, pues yo creo que hay que tener un modelo de trabajo más o menos claro, ¿no? Hay que tener una formación y práctica en herramientas y técnicas. Y sobre todo hay que hacer un diagnóstico del conflicto inicial, es decir, conocer quiénes son las partes, qué percepciones tienen, qué soluciones han intentado, o sea, hacer una exploración un poco del conflicto en la parte inicial, ¿no? Para poder, bueno, no presuponer cuáles son los conflictos que tienen, sino entenderlos y conocerlos, ¿no? Y trabajar sobre eso. Y sobre todo, yo creo que es importante no dirigirles hacia lo que nosotros pensamos que puede ser lo adecuado, sino que realmente les ayudemos con nuestras herramientas a que ellos las vayan poniendo encima de la mesa esas soluciones. Yo creo que también es muy importante que cuando somos noveles o estamos empezando hagamos con mediación, es decir, trabajemos con mediadores más experimentados para bueno, pues ir aprendiendo. Mi planteamiento de un proceso de mediación familiar, como les digo, tiene estos 4 puntos, ¿no? Del modelo Lauburu, y de alguna forma, bueno, pues vamos avanzando sobre ellos, pero obviamente también con las características de la mediación en las que, bueno, pues la flexibilidad del proceso es una de ellas, pues bueno, podemos variarlas o alterarlas un poco y adaptarlas. Yo creo que tenemos que ser imaginativos, ¿no? Y tenemos de alguna manera que leer mucho, que conocer mucho y sería muy bueno también que tuviéramos espacios de encuentro entre los mediadores, porque parece que como todavía no hay muchos clientes, ¿no? Sobre todo en el ámbito privado, pues hacemos espacios muy cerrados, muy acotados, y lo que sabemos como que lo guardamos, ¿no? Para que no nos pisen el trabajo. Y yo creo que es importante todo lo contrario. Como decía, esto es multiplicador, ¿no? Y es exponencial. Cuanto mejor conozcamos el trabajo que se hace y que está bien hecho y lo podamos aplicar, más clientela va a haber, porque conflictos hay en todos los ámbitos y prácticamente todas las personas, con lo cual
Si se hace viral, por utilizar un medio actual, pues realmente vamos a tener trabajo todos. Yo creo que compartir nuestras experiencias y bueno, pues socializar nuestro trabajo y poner encima de la mesa procedimientos, protocolos, etcétera, pues bueno, puede ser muy útil. Bueno, Alex Guzmán dice que sería posible la mediación en materia penal y civil en forma conjunta y el mediador toma en cuenta la situación social, etc. Bueno, vamos a ver, al final tenemos claro, por ejemplo, que cuando tenemos un delito en el que las partes son una pareja que está en una situación de crisis y que en ese momento de crisis han cometido un hecho que está tipificado como un delito, pues lo cierto es que cuando viene una mediación, la solución que buscan no es una solución penal, lo que buscan es una solución a su conflicto, que realmente es familiar, con lo cual nosotros lo que nos encontrábamos en mediación penal muchas veces es que al margen de que el resultado luego fuera cómo incardinamos el acuerdo que sea en el proceso penal, el trabajo real de fondo era una mediación familiar, porque realmente necesitaban hablar de su relación como padre y madre, de sus conflictos con sus hijos, de dónde se estaban incumpliendo, si había una sentencia, pues determinados puntos de la sentencia, etcétera, ¿no? Entonces, a la vez se estaba haciendo una mediación familiar en lo que es el proceso, en el tratamiento del conflicto, que luego el acuerdo podía tener efectos privados, es decir, que las partes podían llevar igual a una modificación de su convenio regulador o de su sentencia de divorcio, por ejemplo, pero que también tenía incidencia en el resultado penal, es decir, podía ser una suspensión de una condena, podía ser una sustitución, podía ser una atenuación por reparación del daño. Es decir, se trabajaban las dos cuestiones a la vez, ¿no? Y yo creo que era, bueno, pues bastante interesante el trabajar desde ese punto de vista. Me imagino que Ezequiel ya no me ha pasado más preguntas, porque es la hora de, bueno, aquí de salir a tomar una cerveza y no sé, por ahí me imagino que también de salir a dar un paseíto, ¿no? Les agradezco mucho su participación, sus preguntas, me pongo a su disposición pues a través del Facebook para cualquier cuestión. Les invito a venir a hacer prácticas, a conocer nuestro proyecto en Ibarra. Y bueno, pues aquellos que quieran participar en ese cuestionario sobre la calidad de la mediación, sobre las preguntas que nos tendríamos que hacer los mediadores como autoevaluación, pues bueno, les agradecería también que se contacten conmigo para que yo les envíe ese cuestionario y puedan ayudarme en esta pequeña investigación. Vuelvo a reiterar mi agradecimiento a los organizadores de este evento, a Ezequiel Ramírez, al doctor Rubén Pacheco y a la magíster Adriana Arroyo, y invitarles pues nuevamente a la próxima jornada que tendrá lugar el 5 de septiembre a las 11 de la mañana para la Ciudad de México, 1 de mediodía para Brasilia, con la doctora Borges Tea de Brasil. ¿Vale? Les saludo, les digo que se cuiden muchísimo, que estamos con este tema de la pandemia que está siendo bastante dura. Me solidarizo con ustedes si han tenido alguna situación complicada y bueno, espero que les haya gustado y les haya servido pues para por lo menos replantearse cuestiones, ¿no? Un saludo y bueno, pues nada más. Hasta luego.